Hacerlo.
Reaccionó a Chuamení durante toda la temporada.
Buenas tardes, ¿pueden confirmar audio, por favor? Bien, entonces vamos a cerrar esto y lo que vamos a ver hoy es el tema de un edificio de 14 pisos, el ejemplo más largo, o sea, más grande que tenemos, pero eso no quiere decir que sea complicado en la entrada de datos, es fácil. Lo que vamos a hacer es revisar primero la parte teórica. ¿Sí? Vamos por acá, vamos a entrar a referencias, iremos a libros y en libros vamos a invocar a José Calavera, tomo uno. Nos vamos a ir al capítulo 2, 24. Aquí, este. Este capítulo es específicamente sobre esto, ¿ven? Juntas de dilatación, juntas de asentamiento, juntas de hormigonado y juntas de contracción. Ahora, las juntas de dilatación son juntas que nosotros nos vemos obligados a colocar según la norma antigua cada 25 metros. ¿Sí? Vamos a revisar acá. La norma antigua estamos hablando de la CBH 87. ¿No? Lo vamos a Google Maps y vemos por acá. Buscaremos el ejemplo clásico que yo siempre muestro, es este que está acá, este, que es el Comercial Norte, que está entre tercero interno y tercero externo de la alemana y la mutualista. ¿Sí? El Comercial Norte, al ladito hay una iglesia evangélica que es conocida, a un ladito está Synergy, ¿sí? Pero todo, ¿ven? Ahí está. ¿Por qué nosotros nos fijamos en este? Porque es fácil verlo por satélite, por imagen satelital. Fíjense, esas son las juntas de dilatación que el calculista en su diseño ha planteado. Ahí, y esas son las juntas, ¿sí? Esas son las juntas que él ha hecho. Entonces lo ha cuadriculado. ¿En cuántos pedazos? En un montón de pedazos ha hecho ese edificio. La norma nos dice cada 25 metros, ¿sí? Entonces, ¿es correcto lo que hizo? Sí, pero ¿cuál es el problema? Es un dolor de cabeza esa junta de dilatación. Siempre van a necesitar mantenimiento, el problema va a generar goteras, hasta tal punto en el que, si ustedes conocen este local, este comercial, ¿sí? Van a ver que tiene casetas, unas casetas de calamina tiene. Esas casetas son el puesto permanente para mantenimiento. A tal punto ha llegado que aparte han colocado una estructura metálica, unos barrotes metálicos han colocado que obligan a los vehículos directamente a seguir una ruta. Antes uno podía ir y venir y parquear donde uno quería. En cambio ahora ya es una ruta específica para evitar, ¿sí?, que pisen demasiado las juntas. Entonces esas juntas de dilatación generan las goteras porque tienen que tener un mantenimiento constante y los copropietarios de ahí sí que han tenido complicaciones con eso. No quiere decir que esté mal, sino que podría habérsela evitado, ¿sí? Se puede haber evitado. Solución que estaban buscando, un ingeniero recuerdo que me buscó y me planteaba hacer esto. Quería poner unas super columnas acá, aquí unas columnas gigantes acá y hacer una cúpula. Me dice, no, vamos a hacer una estructura así, así, y de aquí lo vamos a poner así, y de aquí así, y de acá lo vamos a hacer así, y vamos a hacer un super techo ahí, agarrar esas cuatro columnas. ¿Se puede? Me dice, sí, se puede, pero para mí no tiene sentido, pues, ¿no? Se puede hacer una estructura mucho, mucho más sencilla para poder ahorrarles el dolor de cabeza a los copropietarios, ¿sí? Lamentablemente la empresa que hizo esto no entregó planos, no había planos, no hay planos, la empresa que hizo ya no existe, ¿ven? Entonces se requiere un relevamiento que no está difícil hacerlo, porque al final se pueden ver las columnas, ¿sí? La estructura que se puede plantear es una estructura más livianita, ¿sí? Y técnicamente sería esto, como lo han solucionado los del ICE Norte,
Si nosotros vamos, bien, entonces aquí vamos a ver ese es el IC norte, el comercial norte. Si nosotros nos vamos al IC norte sobre el mismo anillo, vamos a llegar al IC norte, que es el otro local, y ustedes van a darse cuenta que este también tiene esa misma situación, pero mejor resuelta. Siempre va a haber junta de dilatación, siempre, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, lo que ha hecho acá es colocarle una cubierta metálica. El que conozca igual ese comercial, está en la Bush, en la universidad, ¿cierto? El tercer anillo. Entonces, esta es una estructura metálica. Tiene juntas, pero han puesto una estructura metálica para la cubierta del parqueo de la terraza. ¿Ven? Arriba. Se ha hecho una estructura metálica y ahí parquea y no hay ningún problema. ¿Sí? Debe haber de vez en cuando alguna filtración, pero no es generalizada como la situación que se tiene en el comercial norte. Si nos vamos al Puente El Urubó, aquí, si nos vamos a ver este, que viene a ser el Ventura, que este otro comercial, pueden ustedes caminar, seguro se han dado cuenta, hay un montón de juntas que tiene esto, ¿no? Un montón de juntas. Este tiene un montón de juntas. Y si nos vamos al este otro, este tiene menos juntas, ¿sí? Este de acá, que viene a ser el comercial Las Brisas, sí tiene menos juntas. Entonces, lo que vamos a ver es por qué en el uno tiene un montón, en el otro sí tiene un montón, pero lo solucionaron con un techo. En el comercial Ventura hay a granel, pero en Las Brisas hay menos, ¿sí? ¿Por qué es eso? Sencillo. Fíjense que el criterio que se tenía era antiguamente que cada 30 metros se debería colocar, como nuestra norma nos dice cada 25 metros, la CB887, ¿no? Nos dice cada 25 metros, aquí dice cada 30, que se tenía que dividir la estructura para procurar evitar comportamientos anómalos por los cambios de temperatura. Pero resulta que los valores más realistas que se tienen a ese criterio antiguo son estos. Y el que nos interesa a nosotros es técnicamente este. Las estructuras de hormigón pueden estar, ¿sí? De 60 hasta 90 metros, normalmente sin juntas, ¿sí? Sin juntas. Es decir, que yo no necesito colocar juntas cada 25 metros o cada 30 metros. ¿Sí? Yo puedo calcular la distancia máxima de una estructura que no va a necesitar juntas. La pregunta es, ¿cómo yo puedo calcular? Porque hay un intervalo entre 60 y 90, ¿cierto? Pero eso va a ser variable en función de la temperatura y en función del tipo de estructuras que se tenga, ya sea de hormigón o ya sea metálica. En este caso, en este libro solamente habla de hormigón, por eso las gráficas de metal las quita, ¿sí? Las elimina. Entonces, 60 a 90 metros sería lo más realista para nosotros. ¿Cómo podríamos calcular? Fíjense que aquí hay una gráfica de los americanos, que esto es un estudio de Estados Unidos, que se hizo durante 3 años, si no me equivoco, a más de 50 y pico construcciones del Estado, donde se le ha colocado, no se les ha puesto las juntas y se ha visto cómo se comportan estas. Se ha hecho un estudio. Ahora, fíjense que la original está en Fahrenheit, en unidades americanas. El de nosotros, el que está acá en el libro, vamos a ver que se tiene en grados, ¿sí? Centígrados. Entonces yo puedo entrar, por ejemplo, con 30 centímetros de variabilidad, de variación de temperatura y puedo obtener este primero y puedo obtener este otro que es el segundo. Entonces el primero, este de acá, vamos a ver, este de acá está aproximadamente 74 metros sería, sí, el primer valor. Y el segundo técnicamente es 140 metros. Eso es. Ahora, ¿dónde sale 74 y dónde sale 140? Vamos a decir con 30 grados de variación de temperatura, con diferencial de temperatura. Entonces, 74 metros serían en estructuras
no rectangulares, es decir, en planta, que sean en forma de L, en forma de T, en forma de U, puedo tener una estructura de 74 metros sin juntas. Si yo tuviera una estructura de un mercado, vamos a decir así, como esta estructura que hemos visto del ICE Norte, 140 metros sin juntas. Pero ojo, estamos hablando sin juntas en la estructura de hormigón. No estamos hablando de que si el hormigón no tiene juntas, se supone que los pisos no deben tener, las paredes no deben tener. Son elementos de construcción no estructurales y ellos tienen sus propias características para llevar sus juntas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos hablando, que quede claro, es el tema del hormigón. ¿Sí? Del hormigón. Ahora, fíjense que puedo hacer 74 y 140 metros con 30 grados de variación. Ahora, ¿de dónde sale esos 30 grados de variación? Fíjense que yo tengo esta de acá, esta, que vendría a ser las dos condiciones, ¿no? La primera es el diferencial de temperatura, sería la máxima temperatura de verano menos la temperatura media anual. La temperatura media anual menos la máxima, o sea, la mínima que se tenga en invierno. Si ustedes leen ahí dice de junio a septiembre y el otro también dice fechas cambiadas, porque los españoles están arriba, nosotros estamos abajo, entonces ellos tienen, sí, invierno verano tienen en junio y septiembre. ¿Sí? Nosotros estamos entrando ya, saliendo de junio a septiembre, estamos en invierno, ¿cierto? Estamos en invierno. Entonces, al revés, simplemente porque ellos están arriba, nosotros estamos abajo. Entonces, es lo mismo. Simplemente sería la de verano menos la temperatura media anual, la de la media anual menos la de invierno. Y con eso voy a sacar la más baja, o sea, el valor más grande del diferencial de temperatura. ¿Sí? Supongamos que en Santa Cruz sea 20 grados la temperatura media, que no es. Y la temperatura máxima tengamos 42 grados. Entonces, 42 grados menos 20 grados, vamos a decir que el diferencial de temperatura son 22 grados. ¿Ven? La temperatura media vamos a decir que es 20 grados y el mínimo que llegó a Santa Cruz es 4 grados. Entonces, vamos a tener 16 grados. Entonces, en el uno tenemos 20 algo y en el otro 14, entonces el 20 algo es el que va a ganar. ¿Sí? Entonces, entre estos dos, nosotros tenemos que eh, calcular cuál de los dos es más crítico, el que da el mayor valor de diferencial, y con ese diferencial nosotros tenemos que entrar a esta gráfica, ¿sí? A esa gráfica. Entonces, no es tan difícil, ¿cierto? Si nosotros volvemos a ver, a 30 grados dijimos, ¿no? Así. Si nosotros vamos a 30 grados de diferencial, cosa que no es, ¿cierto? Estamos hablando exactamente en Santa Cruz, son 26 grados, si no me equivoco, en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, si yo me veo a 26 grados, estaría sobre los 80, casi 80 metros, ¿sí? Y por encima de los 150. Ahora, supongamos que sea 30 para que no se queje la gente, vamos a decir así. Entonces, ¿cuánto es el valor? ¿Será que ustedes van a tener un terreno que mida más de 74 metros? Alguna vez les va a tocar terrenos que midan más de 74 metros para un edificio grande, ¿no? También podría ser una escuela que puede ser más de 86 metros, mide una escuela de largo, las grandes, ¿no? Las de la alcaldía o las del Lupre, que son las del campo. Puede llegar a tener 86 metros, superar los 74. Entonces, inevitablemente, si supera esa medida, sí ya tendría que estar pensando en hacerle una junta de dilatación. Pero en la mayoría de los casos que nosotros tengamos, muchas veces van a superar los 30 metros o los 25 metros y alguien nos va a exigir que se pongan juntas. Entonces yo tengo que justificar el no ponerlas. Para no ponerlas, como nosotros trabajamos con normas americanas ahora, esto que estamos viendo deriva de la norma americana, ¿sí? De un estudio de Estados Unidos. Por lo tanto, es una referencia válida que allá también se utiliza. Es un documento del 56 para que ustedes se den cuenta. Y se sigue utilizando como referencia hasta la actualidad.
Hay algunos cálculos más que se hacen precisos, más precisos. Sí, hay otra formulación, pero sí, esta formulación que nosotros vemos es más que suficiente. En seminario nosotros vemos otras gráficas que tienen una mejor proyección, ¿sí? Porque consideran si está calefactado o no está calefactado por el tema de las temperaturas bajas o si tiene aire climatizado. Bueno, la cuestión es que nosotros normalmente vamos a tener seguido terrenos que construcciones que superan los 25 metros, seguido. Entonces yo necesito justificar de esta forma el no colocarlo, ¿sí? Pero cuando supere estas medidas, sí, escuelas, como estamos diciendo, si él me dice 140 metros, mercados, como estamos especificando, los mercados van a tener más de 100 metros, más de 140 metros. Entonces ahí inevitablemente tendré que colocar una junta de dilatación. Vamos a suponer que nosotros tenemos bien, entonces normalmente nosotros podremos con esta justificación decir no la voy a poner, ¿sí? O voy a poner, más bien de poner tres, voy a poner una al medio, vamos a decir, ¿no? Dependiendo también la arquitectura, ¿sí? Dependiendo también la arquitectura. Entonces, lo normal es que justificaré para no colocarlo y en un caso grande tendré que calcularlo si supera estos dos parámetros que estamos viendo. Ahora, ¿cómo yo calculo? Ese es el detalle. ¿Cómo yo hago? Entonces, ¿aquí hay un método para poder calcular? Sí, y el método es bastante sencillo. Este es el método empírico, ¿sí? El método empírico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar la variación más grande, que normalmente viene a ser la de verano, menos la temperatura media, ¿sí? Y esa temperatura vamos a determinar cuánto es el cierre. El cierre. Diremos que son 30 grados, ¿listo? Son 30 grados. Yo voy a invocar a mi calculadora. Aquí, a mi calculadora. Y voy a decir que tengo dos bloques de 90 metros, 180 metros tengo. O a ver, tengo 80 metros. El uno es de 50 y el otro es de 30, porque tenía 80 y tenía 74, entonces le voy a meter ahí. Pero no va a ser simétrico. No va a ser, si tengo 80, no es 40 cada lado, ¿no? La vida real no es así. Vamos a decir que tengo 50 y 30. Pero no pasa nada. Es 50, 30, lo sumo, lo divido entre 2 y el promedio este es 40. Entonces, 30 grados por 40. Listo. ¿Ven? 30 grados, que sería el diferencial de temperatura, por la longitud serían 1200. Ahora por 1.1 por E a la 5 negativo, que sería el coeficiente térmico del hormigón. Entonces, ese es el valor. Eso es en metros. Si lo quiero en milímetros, sería por 1000 y sería 13 milímetros. Ese sería el cierre máximo de la junta. ¿Por qué nosotros hablamos del cierre máximo? Porque, y fíjense que estamos hablando de la temperatura de verano menos la temperatura media anual. Es porque cuando hablamos de incremento de temperatura, se supone que al incrementarse la temperatura, la estructura se va a dilatar. Al dilatarse, si yo pongo una junta, ambos bloques van a dilatarse y va a incrementar su sección, ¿sí? Su tamaño. Por lo tanto, en la apertura que yo dejé, ¿sí? Van a acercarse ellos. ¿Cuánto se van a acercar entre ambos? 13 milímetros. ¿Ven? En el caso que yo dije de 80 metros, la estructura con una junta de 50-30. ¿Sí? 13 milímetros. Entonces, no está difícil, ¿ven? Poder calcular cuánto es el cierre, pero ese es el cierre, ¿sí? Ahora, lo que yo necesito calcular ahora es cuánto es la junta, porque ese es el cierre, se cierra a 13 milímetros. Entonces, la junta hay que calcular el cierre por un coeficiente. Miren qué sencillo. Ahí está. Vamos a decir que ese mi mercadito que estoy haciendo no tiene calefacción, no tiene aire controlado, o sea, aire acondicionado, no es comercial. Es simplemente un mercado de 80 metros de largo. ¿Sí? Entonces, como es 13 milímetros,
yo tengo que ver si es K igual a 2, K 1.6 o K 1.7 o 1.4. Sin calefacción, con calefacción y sin aire acondicionado, y el 1.4 es cuando tiene calefacción y tiene aire acondicionado. ¿Sí? Entonces vamos a decir que sea 2, porque es sin calefacción, sin nada. ¿Sí? No tiene nada, punto. ¿Sí? Entonces le vamos a decir por 2. Listo, tengo 26 milímetros. Acá me indica que el ancho mínimo de la junta es 1 pulgada, 25 milímetros. ¿Ven? Son 25 milímetros. ¿Se dieron cuenta que es fácil? Entonces, es calcular cuánto es el cierre, multiplicarlo por cualquiera de de estos tres factores, dependiendo si tiene o no tiene calefacción o climatización, ¿sí? Y obtenemos el ancho ya de la junta, pero tiene que ser siempre mayor a 25 milímetros. En este caso yo tengo 26 milímetros. Y ustedes podrían decir, sí, 26 milímetros, 30 centímetros, 30 milímetros, entonces 3 centímetros. Belleza. Pero no puede ser menos de 26. ¿Sí? No puede ser menos de 26. Ahora, aquí el problema, ¿sí? Con el que nos vamos a topar es, se dieron cuenta que es fácil, ¿cierto? El problema que nos vamos a topar es calcular cuánto vale L, porque estamos hablando que es el cierre entre dos bloques. Entonces, cada bloque puede tener alguna particularidad, ¿sí? Y esas particularidades para poder determinar cuánto es el L de la combinación de los dos bloques para calcular el cierre, lo que nosotros tenemos que ver es qué condición tiene. Y fíjense, aquí nosotros tenemos esa condición. Tenemos la A, la B y la C, ¿sí? A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tenemos que calcular aquí, miren. Aquí está más fácil. Estas son las condiciones A, B y C. ¿Ven? Para el A, que estamos viendo acá, para la solución A, cuando tengo columnas repartidas en un mercadito, columnas, columnas, columnas por todos lados, entre los dos bloques directamente es el promedio. Por eso yo dije 80, un bloque mide 50 y el otro bloque mide 30. Entonces 50 y 30 es 80, entre 2 es 40. ¿Ven? Eso sería el A. Ahora, si se fijan, nosotros tenemos ahí la situación B. La situación B y la situación C tiene un grado de complicación, un punto rígido. El punto rígido que nosotros estamos viendo puede ser un bloque de ascensores, puede ser que esté saliendo de una loma porque está coaccionado por el terreno, ¿cierto? El otro que está en el C directamente viene a ser un bloque rígido de un grupo de ascensores y demás, ¿no? Cuando se hace por construcciones por fases, ya puede tener ascensores ahí como las brisas. Si nosotros nos vamos a las brisas, aquí, a las brisas, esta parte del edificio, esta parte del edificio, ya, hicieron un núcleo central acá al medio, al final en el proyecto. Han cambiado un montón. Cualquiera se manda un edificio de ese tamaño teniendo semejante bloque, ese núcleo central de hormigón ahí. Yo planteo eso y me sacan a chicotazos de la oficina, ¿no? Pero llegaron a tener esa solución, ¿sí? Un super bloque ahí de rígido. Pero al comienzo, y construyeron así, era un bloque de ascensores acá. Y en Ningo los ascensores eran acá. Y así está. No sé si lo habrán picado, qué habrán hecho, pero era así el diseño original. Yo lo vi varios diseños que tenía esto. Una en el piso 14 o 15, creo que era una plaza abierta con forma de herradura, era el edificio de a partir de ese punto para que el sol le entre. Y era todo así, era un super lujo, cosa que no aplicaba a nuestra realidad, era demasiado complejo, costoso, vamos a decir así, ¿no? Sí, no daba la economía para mandarse un edificio de ese tamaño, ¿no? Con esas características. Entonces era un núcleo central. Ahora, fíjense que ese núcleo es un punto rígido, es un núcleo lateral sería, ¿no? Un núcleo lateral. Entonces ahí sí tenemos ese detalle de que
un bloque rígido está ahí al medio. Se puede dar, ¿sí? Se puede dar ese bloque ahí. Entonces, la situación que nosotros estamos viendo en el libro viene a ser justamente ese punto rígido. Pero vamos al punto rígido externo, que también puede ser un bloque de ascensores, puede ser que ahí esté justo tope con una colina, ¿sí? O tal vez por alguna situación X, por un tema sismorresistente o lo que sea, ¿sí? No puede topar el otro edificio de un costado. Entonces han puesto un nudo rígido, un punto rígido ahí para poder controlar eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando es B? Cuando es B tenemos esta situación. O sea, cuando es B tenemos esta y se aplica esta. Y cuando es la C, que sería este de acá, tenemos esta ecuación. Entonces, con eso se calcula L. Y la A, ¿cuál era, ingeniero? Era simplemente el promedio, L1 más L2 entre 2 y punto. En cambio, si es con un punto rígido lateral, 1.5 de L1 más 1 punto más L2 entre 2. Y si es un punto rígido como el Ventura, como las brisas que estábamos diciendo, sería el caso C, 2/3 de L1 más L2 entre 2. Esas son las medidas que nosotros vamos a tomar para poder, ¿sí?, calcular el ancho del cierre de la apertura. ¿Sí? El cierre de la apertura. Entonces, cierre de apertura, una vez que determinamos eso, se lo multiplica por 2 para no pelarle, ¿sí? Y ese sería el ancho de la junta. Con el ancho de la junta tiene que ser mínimo 1 pulgada, que son 25 milímetros. Entonces yo les voy a mostrar el clásico que yo siempre les muestro. Aquí no. A ver, creo que aquí lo tengo ya puesto, ¿no? Planos, ejemplos, plateas, casetones. No, no lo tengo acá. Vamos a ver por acá. ¿Dónde anda ese asunto? Eh, Aquí está. Ahora, ¿dónde andaba ese otro? Ahí no veo nada. Aquí sí veo algo. Ese no. No, ese es el chiquitito. Vamos a ver dónde está el otro. Ah, este es el bueno. ¿Ven? Bien, entonces este tenemos un mercado con un montón, ¿sí? Un montón de zapatas. Tiene 330 metros de longitud de desarrollo todo esto y se ha dividido en bloques, ¿sí? Tiene 3 plantas y aquí sí podemos ver cómo está dividido. Entonces, la situación en la que se planteó este proyecto fue por fases, ¿no? Entonces, por fase se planteó esto con una junta de dilatación en ménsula, con doble viga en ménsula, con un puente. Los puentes están en ménsula, apoyadas en ménsulas para generar la junta de dilatación. Luego tengo otro bloque que justamente está acá y fíjense que pusimos ahí la junta, ¿sí? Pusimos ahí la junta, vamos a ver así. Ahí está, ese es otro bloque con junta de dilatación. Después tenemos este otro que es el más grandote, este otro con junta de dilatación también ahí. Después tenemos este otro con junta de dilatación hasta este punto. Y tenemos este otro bloque, que de nuevo lo voy a hacer este naranja, hasta aquí. Y tengo este otro bloque, que lo haré rojo de nuevo, con puentes en medio. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución, si nos vamos a fijar a este que está sencillo,
Estos son los puestos. Estos son los puestos. Y lo que queda son los pasillos. Como se estaba planteando hacerlo por fase, aquí nosotros tenemos la junta, ¿ven? Ahí está la junta. Entonces, lo que se hizo fue sacarla en voladizo. No doble columna, sino sacarla en voladizo. ¿Y por qué se la planteó en voladizo? Porque uno es la más sencilla de hacer. Otra, como se está planteando por bloques, se va a armar ese bloque y las tiendas que están en ese costado van a tener fácil ya un pasillo y van a poder funcionar sin ningún problema mientras el otro bloque se construye, porque de esa manera lo pensamos. Ahorita esa construcción está abandonada por un conflicto de intereses complicados, mucho dinero. Cada bloque cuesta más de 15 millones de dólares, entonces hay demasiado dinero en juego y las personas cuando no saben manejar eso es complicado, ¿sí? Es complicado. Entonces, si se fijan, no tiene secreto, es simplemente el planteamiento. Como se planteó por fase, lo hemos sacado a la mitad del corredor y se hace la mitad de un bloque, la mitad del otro bloque y cuando esté terminado es un corredor central. ¿Ven? Pero la junta está puesta ahí. Dice junta de apertura 4 centímetros. ¿Sí? 4 centímetros. Ahora, ¿existe algunas complicaciones? Miren este de acá. Aquí, miren. Yo voy a marcar la junta. Por aquí viene la junta. Ahí viene la junta. Ahí viene la junta, pero ¿dónde más? Está suelto eso. Pero ¿dónde está la junta? La junta también viene por acá, porque es una rampa. Por acá y por acá. Así viene la junta. Pero ese está abajo, a mitad de la rampa. Eso está apoyado con unas vigas apoyadas sobre unas ménsulas y neoprenos. De esa forma lo hemos analizado, que es lo que nosotros vamos a hacer juntas con doble viga, juntas con lanzada en voladizo, que es la más sencilla, y juntas con ménsulas. ¿Sí? Esa es la que nosotros vamos a ver en este proyecto, ¿sí? Que es un edificio de 14 pisos con un basamento. Entonces, estas son juntas de dilatación. Ahora, si me voy a fijar, por ejemplo, este de acá, yo les dije son tipo puentes y aquí están las juntas, las ménsulas. Ahí están ahí están las ménsulas, ahí están las ménsulas. Ahí está apoyando ese tablero que sería como un puente que está pasando porque debajo pasan camiones. ¿Sí? Pasan camiones. Entonces, ¿cómo queda esto? Así, miren. Ahí está. Viga de apoyo en ménsula, junta, aquí está, ¿no? Viga de cierre de bloque, junta de dilatación, apoyo neopreno, y ahí está la medida del apoyo neopreno. Tampoco se necesita un aparatango de apoyo, ¿sí? Como se ven los puentes, estos son juntas de dilatación en edificios, ¿no? Entonces, ahí está la junta y ahí nosotros estamos viendo las juntas. Entonces, las más sencillas son estas, que serían lanzadas en volado, y las que son alguna vez tienen un grado de complejidad son estas de acá, ¿sí? Entonces vamos a revisar a ver cómo era esto. Ahorita vamos a revisar, sería el bloque, lo tengo por bloques, A, B, creo que es el B. Ah, miren, ahí está el plano de ménsulas y planos de zapatas. Me gustan los mercados porque son todos simétricos. Aquí está, ¿ven? Ahí nosotros podemos ver la junta y la ménsula con su neopreno, que eso es lo que puedo a decirles, que eso es lo que nosotros vamos a ver en este ejercicio. Entonces, esa es una junta de dilatación. Entonces, ¿cuál es el bloque que estoy viendo? El bloque donde está la rampa, ¿sí? ¿Dónde está la rampa? Esa es la rampa, ¿sí? Ahí estoy viendo la rampa. Y aquí estoy viendo los otros elementos que están apoyando de la junta. Técnicamente ahí. Aquí no se nota, ¿no? Pero aquí está en otro plano está. Aquí está la ménsula, aquí está la ménsula y aquí también tiene una mensulita chiquitita que agarra eso y hace la separación. Ahora también podría ir al bloque A, Ahora tiene una ¿sí? Bloque A y vamos a revisar
En el siguiente piso, ¿dónde anda ese? En este piso no hay, en este sí hay. Aquí está. Justo es la viga 13 y 10. Entonces, esta es la viga... ¿Cuál es la 13 y 10? Ah, esta de acá. 13 y 10. Entonces, la que estamos viendo es esta y esa. Esas dos es de la misma, con la misma armadura. Y estamos viendo esa. ¿Ven? Ahí estamos viendo ménsula, ¿sí? Apertura junta 3 centímetros de 6. Entonces, eso es una ménsula en, diría, una junta en ménsula, ¿sí? Apoyada en ménsula. Esperen un momento. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, esas son las juntas de dilatación. Entonces, vamos a revisar acá qué lo dice la teoría. Acá, la base. Entonces, ya podemos calcular cuánto es el ancho de junta. Fíjense que esto es lo que sucede en verano y qué es lo que sucede en invierno. ¿Ya? Esas, esos ciclos de cambio de temperaturas hacen que se generen unas fuerzas acá, ¿sí? Que se generen unas fuerzas en la parte de arriba, y es por eso que se recomienda. ¿Se puede calcular eso? Se puede calcular esa fuerza, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es poner la parrilla de abajo, la duplicamos hacia arriba, y esa parrilla es la que soporta ese esfuerzo, ¿sí? Ese esfuerzo. Ahora, ¿qué tipo de soluciones hay? Dijimos, estas son los tipos de soluciones que tenemos acá. La losa plana con doble columna. Es una sola columna con una, esto sería una losa a media madera, se llama ese apoyo. Lo vemos en madera. Estas serían doble columna con vigas de borde, que serían lo más simple y lo más feo, doble columna. Y este sería una viga a media madera o una losa, que también se puede hacer ese tipo de juntas, ¿sí? Se puede hacer ese tipo de juntas. Ahora, esas serían las juntas de dilatación, ¿sí? Esas serían las juntas de dilatación. Espérenme un momento que están los de impuestos, me están mandando correo electrónico, mandándome códigos y tengo que enviárselo a mi contador. Ahí está, ya está. Listo. Entonces, hay otras juntas que son las famosas juntas de asentamiento. Esas juntas de asentamiento que nosotros vamos a ver, ¿sí? Aquí están las juntas de asentamiento. Ahí están las juntas de asentamiento. Esas juntas de asentamiento son básicas porque nosotros podemos ver que la torre, que sería esto, va a tener más peso que el basamento, que serían los que está acá. El basamento puede tener varios subsuelos igual que la torre, pero el basamento en nuestra ciudad solo son 4 pisos, no más, ¿sí? Solo hasta 4 pisos podemos subir. Hasta 6 pisos podría ser excepcionalmente, ¿no? Pero normalmente hacemos 4 niveles, ¿no? A ver, sería, sí, 4 niveles más quinto piso que sería la terraza. Ya. De ahí viene el basamento, ahí viene la torre después. Entonces, por las diferencias de peso, por la superficie que ocupan, obviamente vamos a saber que la torre se va a hundir más que se va a sentar más que el basamento por las diferencias de peso. Por más que nosotros tengamos pilotes, vamos a tener inevitablemente más asentamientos
en la torre que en el basamento, ¿sí? ¿Podemos controlarlo? Sí. Por esa razón, podemos decir que puede llevar juntas dilatación, al igual que se las puede evitar. Pueden ir y también se las puede evitar. ¿Cómo, cuándo va a ir? Cuando yo empiezo a construir, ¿sí? Y yo sé que va a tener asentamientos diferentes. Pero el problema es que si se asienta más el uno, se asienta el otro, va a quedar una grada. Esa grada va a dar para que se tropiecen un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por más que nosotros pongamos juntas de asentamiento, calculamos los asentamientos que se van a dar para que entre los bloques del basamento y la torre no hayan esa diferencia. Entonces, vamos jugando con esos asentamientos, ¿sí? Ahora, si nosotros hacemos ya ese esfuerzo de calcular cuánto es el asentamiento de la torre, cuánto es el asentamiento del basamento y aproximamos cuánto es lo que se va a dar, que es algo complicado, lo hace el especialista eso, ¿sí? Podemos agarrar y empezar a construir la torre y al mismo tiempo empezar a construir el basamento sin unirlo, hasta un punto en el que la torre se dé la mayor parte del peso, que el especialista nos diga, sí, ya se dio el 60% del asentamiento. ¿Por qué yo digo 60%? Porque en el proceso constructivo, es decir, en el tiempo que se tarda en construir una edificación, se da el 70% aproximadamente, en la mayoría de los casos, se da el 70% del asentamiento del suelo. El 30% ya viene a ser por la geología del suelo y demás, si son arcillas y demás se complica, ¿no? Pero el 30% queda como remanente que se va a dar en función del tiempo, después de terminarse la obra, ¿no? Después de terminarse la obra. Entonces, lo grueso, grueso del asentamiento sí lo puedo tener en obra. Por lo tanto, si tengo mi técnico que sea capacitado, tengo la exploración necesaria del suelo, puedo determinar cuántos son los asentamientos, hacer ese juego, ¿sí? Construir todo al mismo tiempo sin unirlo, es decir, el rojo sin unir con el azul. Y en el momento que el rojo ya se den los asentamientos, porque ya voy a hacer las paredes, ya voy a poner ¿sí? Ya pongo las paredes, ya pongo los pisos, ya me va a decir el técnico, mira, 60% ya se asentó, entonces podemos ya empezar a hormigonar, ¿sí? Y unir las piezas. Entonces, no quiere decir que no se siga asentando. La estructura se va a seguir asentando. ¿Sí? Se va a seguir asentando. Ese asentamiento obviamente va a ser menor que el que se espera desde si lo hago todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se hace todo al mismo tiempo? La torre se va asentando más que el basamento. Como no se ha calculado esos esfuerzos que se generan por esos asentamientos, lo que va a suceder es que se va a empezar a agrietar por todo lado las paredes, inclusive pueden romperse las vigas, pueden quebrarse, pueden fisurarse las vigas. ¿Sí? No es que vaya a colapsar, simplemente que va a fallar y tendrá que apuntalarse y empezar a curarse constantemente a lo largo del tiempo que dure ese asentamiento. ¿Sí? Se complica. Prueba de eso, por ejemplo, sería el Palacio de Justicia. Pese a que se ha hecho construyendo en fases, o sea, separado el basamento de la torre, las cargas que tiene esa estructura son complicadas, ¿sí? Y por lo tanto, una vez enganchado con el basamento, se ha seguido asentando más la torre que el basamento y por lo tanto hay unas fisuras complicadas en el Palacio de Justicia. Ahora, si se dan cuenta, por más que nosotros lo hagamos por fases constructivas y al final hagamos un juego de asentamientos y los unamos, ¿me la puedo ahorrar la junta no poniéndola? Sí, mejor no ponerlas. Las juntas de asentamiento es mejor no ponerlas. ¿Saben por qué? Si ustedes se fijan, aquí la junta de asentamiento está sobre todo el perímetro de la torre. Cuando llueva, ¿sí? Yo puedo poner unas juntas especiales ahí para que no le llegue el agua por la junta, todas esas cuestiones. Se puede, ¿sí? Si fuera así de sencilla la estructura, ¿no? Entonces es un dolor de cabeza, se requiere un montón de mantenimiento, ¿sí? Siempre vamos a tener que estar pendientes sobre ella. Por lo tanto, muchas veces es mejor no ponerla, ¿sí? Y hemos dicho que se puede, ¿sí? Se puede hacer independiente, luego unirlo
pero va a haber un asentamiento que tenemos que controlar entre los dos bloques y eso lo podemos trabajar con resortes abajo, haciendo un modelo y trabajándolo de que eso se dé, ese asentamiento se dé entre los tres bloques en este dibujo que estamos viendo, ¿no? La solución más factible actualmente es hacer una placa, ¿sí? La opción más factible que ahora se utiliza es hacer una placa aquí. Y aquí le ponemos, bueno, voy a hacerlo más grande para que se note así, una placa. Y de aquí ponerle unos pilotes larguísimos para poder transferir la carga una platea pilotada, ¿sí? Una platea pilotada para poder transferir las cargas de la torre hacia estratos más resistentes. Y la parte de acá, colocar unos pilotes también, pero más chiquititos, ¿sí? ¿Y cuál es el juego? Que eso yo lo enseño poquito en el seminario que tenemos de estructuras, ¿sí? No da tiempo, ¿no? Para enseñar hasta ese punto. Son plateas pilotadas. Y el juego que se hace en CIP3, procuramos ver esto. Entonces, el negocio de esto es lo siguiente. Uno, no se trata de llenarlo de pilotes. Tampoco solo los pilotes van a trabajar. Lo ideal y lo teórico es que el 60% de la carga lo absorban los pilotes y el 40% restante lo absorba la platea. Pero en realidad el negocio de esto es que todos los asentamientos en la superficie sean parejos. Entonces, las posiciones de los pilotes se hacen uno para que se cargue a su máxima capacidad con uno de factor, porque tiene que haber tiene que asentarse el pilote para que la platea trabaje, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que se tenga un asentamiento parejo. Si nosotros tenemos un asentamiento parejo entre el basamento y la torre, entonces los esfuerzos inducidos por los asentamientos diferenciales que se deberían dar entre la torre y el basamento por la diferencia de peso, no va a ser traumático, o sea, no va a ser determinante para poder, que no va a generar los esfuerzos grandes para que se destrocen los elementos que unen esos bloques, especialmente las vigas y las losas, que son las que se fisuran, ¿sí? Entonces, esa es la forma de trabajar, ¿sí? Con el tema de la junta de dilatación actualmente, es hacer plateas, ¿sí? Plateas pilotadas, porque para edificios grandes, ¿cierto? Para otros edificios, ¿qué podría hacerse si no quieren hacer plateas pilotadas? Podemos trabajar todos con pilotes y calcular cuántos son los asentamientos y procurar que entre ellos sean iguales, pero siempre va a haber un diferencial que lo debo considerar con pequeños resortes, vamos a decir así, lo puedo modelar de forma fácil para poder obtener, ¿sí? Esos esfuerzos que son inducidos por los asentamientos diferenciales. Puede darse eso, ¿sí? Entonces, lo normal es que nosotros las juntas de asentamiento le hagamos el lance con los procesos constructivos o con estas soluciones estructurales para que todo sea parejo, ¿ya? Y lo otro sería dejarlo en voladizo, la junta de asentamiento. Así como la junta de dilatación, dejarlo en voladizo, esa junta en voladizo puede tener dos funciones. Una, junta de dilatación, y la otra puede ser junta de asentamiento. ¿Sí? Puede tener, en la misma apertura puede tener dos funciones. Entonces, junta de dilatación y junta de asentamiento al mismo tiempo. Esos serían los dos tipos de juntas estructurales que nosotros manejamos a la hora de diseñar una estructura. ¿Existen más tipos de juntas? Sí, existen más tipos de juntas. Pero las otras ya son juntas constructivas. Por ejemplo, estas de acá, que serían juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado son esas que nosotros agarramos y estamos vaciando todo el día, algo grande, y ya no da ni por doble turno. Entonces paramos de vaciar y al día siguiente retomamos. O a los días retomamos. Tal vez por presupuesto, tal vez no tengo permisos de la alcaldía y estoy haciendo el subsuelo y de a poquito voy a ir vaciando por partecitas. Entonces, esas son las famosas juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado tienen una forma de considerarse, especialmente con el tema de la herencia. Y este es un clásico, ¿ven? Este es el que yo enseño en fundaciones. Cuando ustedes tienen un muro de contención,
se hormigona obviamente la zapata, el cimiento primero, y luego se va haciendo con tableros, se va haciendo una fase, otra fase para poder subir el muro de contención. Entonces, esas serían las juntas de hormigonado. Entonces, las juntas de hormigonado que nosotros estamos viendo acá son estas, son esas, que eso es clásico en muros, y estas son las que nosotros estamos viendo en un edificio. Son juntas de hormigonado que nosotros vamos haciendo. Entonces, ¿tiene su forma de calcular? Sí, pero más que todo es según el proceso constructivo que se va a realizar. ¿Sí? Hay otras juntas que son las famosas juntas de contracción. Ahí está la forma, eso es para que ustedes ya lo lean, cómo se plantea. Y también hay las famosas juntas de contracción. No sé si están acá. Aquí están las juntas de contracción, ¿ven? Por aquí debe estar hablando ya las juntas de contracción. Juntas de contracción en piezas de directrices horizontales o cuasi horizontales sometidas a flexión. Entonces, las juntas de contracción es acá, miren. De nuevo vemos el tema del muro. ¿Sí? El tema del muro. Entonces, ¿cuál es la junta de contracción? Yo tengo esto que vendría a estar, ya está hormigonado. ¿Sí? Ya se hormigonó, ya pasaron por decir unas 3 semanas. Ese hormigón ya, vamos a decir, ya está en 28. En 21, 28 días, 21 kilos, vamos a decir, por 21 megapascales, para que se entienda. ¿Sí? Y ahora, como ese muro no es tan grande, vamos a decir, lo voy a vaciar enterito. Pero ese muro tiene 80 metros de largo. Ustedes creen, vamos a decir que a ustedes les sobra la madera, los tableros, lo que sea, y quieren vaciarlo a los 80 metros. ¿Se puede vaciar los 80 metros lineales de muro en una sola pieza? No es conveniente. ¿Sí? No es conveniente vaciar el muro enterín. ¿Por qué? Porque se supone que el hormigón, a la hora de fraguar, el hormigón se reduce, se encoge, para que se entienda, se encoge. Al encogerse, si yo vacío, por ejemplo, la que está rosada, humedezco el terreno, le echo lechada, ¿sí? Pongo la parrilla, ¿sí? Humedezco el terreno y vacío. ¿Ella tiene problemas en acortarse? No, directamente se va a cortar, ¿sí? Y va a fraguar normal. De que no puedo hacer los 80 metros de largo también de un solo vaciado, también. Ahorita vamos a ver el porqué. Lo otro interesante es que esa pared, cuando va a hormigonar, no lo puedo hacer los 80 metros. ¿Por qué? Porque en los 80 metros él va a cortarse dentro de los 80 metros. Ahora, por lo largo que es, puede fallar, porque en el momento que está fraguando, recién está empezando a arrancar el modo elasticidad del hormigón, su resistencia al hormigón, todas esas características mecánicas. Entonces, esos esfuerzos que se dan por la retracción del hormigón, el hormigón no lo puede soportar. Y si no lo puede soportar y no tiene armadura que pueda ayudarle, ¡pac! Raja. ¿Sí? ¿Y dónde va a ser el problema de quién no lo va a dejar que se acorte? El problema es que el acortamiento va a impedirse aquí, justo en esa superficie que sería la junta de hormigonado. Entonces, esta es la junta de hormigonado. Cuando yo esté vaciando los 80 metros, el hormigón que es rosadito, ese que está pintado, no va está duro. Él ya no se va a cortar porque ya está fraguado. Entonces, la pared al fraguarse empieza a reducirse. Estamos hablando de encogerse. Ya esa fuerza que se genera ahí está coaccionado, no puede reducirse o encogerse en la parte de contacto con la zapata porque él ya se endureció. Entonces está coaccionado ahí. Entonces, como el hormigón tiene que encogerse porque sí o sí le pasa ese fenómeno, como él no puede recorrerse, entonces ¡pac! Generan fisuras, ¿sí? Que se van a dar por la contracción del hormigón. Entonces, nosotros no podemos vaciar literalmente los 80 metros. Tampoco vamos a decir, vamos a vaciarnos 40 metros. Se calcula, ¿sí? Se calcula la distancia a la que podemos vaciar para evitar esos problemas de las fisuraciones que se van a dar por la contracción que se va a generar en el hormigón a la hora del fraguado. ¿Sí? Eso se diseña. ¿Sí? Se diseña.
Pero eso, de nuevo, es un proceso constructivo. Ahí está este capítulo, fíjense que es el 24, no es tan largo, ¿sí? Porque esto solamente habla principalmente sobre juntas de dilatación y juntas de asentamiento, que esas son las que van a intervenir en nuestros cálculos, ¿listo? En nuestros cálculos. Los demás son juntas de hormigonado, que son procesos de construcción. Entonces vamos a revisar por acá. Dinero y las plateas también tengo que, las hacen normalmente con fases de construcción por hormigonado, van por piezas, por piezas, por piezas, las van haciendo las plateas. ¿Se puede hacer en una sola pieza? Sí, se puede hacer en una sola pieza, dependiendo si nosotros podemos controlar el calor que se va a dar. Por eso el hormigón, no sé si han visto que se hace con hielo. También por la contracción del hormigón que se va a dar y por las temperaturas que este va a adquirir en el proceso del fraguado, ¿sí? Se colocan las parrillas de contracción. Normalmente este fenómeno se da en grandes macizos de hormigón. Podría ser una platea, pero es de calcular dependiendo del espesor. Normalmente hay una normativa americana en la cual nosotros calculamos cuánto es el calor que se va a generar por la reacción, cuánto es el esfuerzo tensional que se va a dar ahí por la contracción del hormigón, ¿sí? Y calculamos cuántas son las armaduras de contracción que se requiere ahí para que pueda soportar el hormigón. Entonces, no son armaduras pequeñas, son bastante acero. Es un montón de acero que entra, son varias parrillas que se colocan. Había una costumbre que nos decían que si el cabezal ya es alto, no nos decían cuán alto es, ¿no? Hasta el cabezal, aquí están los pilotes, aquí están los pilotes, ¿ya? Entonces, vamos a poner una parrilla acá, así, y vamos a colocar, bueno, esto normalmente lo hacemos así, hasta acá arriba. Y aquí le ponemos la tapita, ¿sí? Y obviamente en dos direcciones. Pero nos decían que hay que colocar una al medio, así. En realidad no es una al medio, son varias. Entonces, esas las podemos calcular. Aquí en este libro podemos ver eso, en el tomo 2 en el tema de pavimento, sí se calcula, hay una parte de pavimento donde menciona esta parte del cálculo de las armaduras por retracción. Pero en las normas americanas específicas para esto hay una tesis de un peruano que es muy buena, que determina procedimientos o ejemplos, todo está detallado en su tesis para ver cómo se calculan esas armaduras. Y no es una sola parrilla, son varias, ¿no? Eso de poner una sola parrilla es una costumbre que alguien vio así y lo implementó, pero en realidad puede ser una o pueden ser varias. Normalmente son varias que se van repartiendo para poder, sí, salvaguardar el tema del hormigón cuando éste está recién adquiriendo sus propiedades, ¿no? En el tema del fraguado. Se puede hacer eso. En las plateas sí hay que calcularlo, pero dependiendo del espesor, como dije, ¿sí? Y también hay que ver en función de las juntas de construcción que se va a hacer, cuántas fases se va a hacer, ¿ya? Entonces, un libro recomendado para ver procesos de construcción, como los libros de José Calavera, son, ya el año pasado falleció él, ¿no? ¿Ven? Ah, no, miren, ya es más, ya va a ser 2 años, miren. El 2023 murió, ¿no? El 2023 falleció. Entonces, sus libros son de cálculo, ¿sí? Sus libros son de cálculo, no son libros de construcción, pero, ¿sí? Si queremos hablar de construcción, sí, él participó, hizo un libro que viene a ser este, Control y Ejecución de Estructuras de Hormigón, de José Calavera, pero van a notar algo particular. Fíjense cuántos autores tiene el libro. Tiene José Calavera, Gutiérrez, Gómez, Valles y García. Entonces, Gutiérrez, Gómez, Valles y García son ingenieros que construyen. Lo que son del Intemax, son ingenieros que manejan el tema del hormigón armado. Salen en un documental de megaestructuras de la ciudad esta, donde van a caminar
como una peregrinación. Hay unas estructuras raras que han hecho ahí, sale un documental, salen varios de ellos ahí en ese documental. No son Vendabaivas, ¿no? Son gente bastante, que se llama, preparada y que está en construcción. Entonces, ellos son los que han hecho esa confección, han confeccionado este libro junto con José Calavera. Ahí están los procesos constructivos de todos los tipos de elementos estructurales. Qué precauciones hay que tener, cómo realizarlo y qué pasa cuando sale mal, cómo hay que repararlo, porque pueden repararlo y empeorarlo, ¿sí? O lo reparan y después vuelve a romperse otra vuelta, lo reparan. Entonces, los procesos de ejecución correctos están ahí y los procesos de reparación también están ahí. ¿Sí? Este libro es el único de José Calavera que habla de procesos constructivos. No, los otros todos son procesos de diseño de estructuras. Entonces, este es de ejecución. Por eso, ejecución y control de estructuras de hormigón armado. Entonces, el que quiera dedicarse a construcción, por lo mínimo, tiene que tener este libro para poder, sí, tener algunas pautas adecuadas para que no le falle en el momento de que estén ejecutando alguna obra. Bien, entonces esos son los libros. Recuerden, los libros que yo les he pasado son el de hormigón armado. Este todavía no lo tengo, yo lo tengo en papel esto, o sea, el original. No lo tengo en digital, ¿sí? Ahí tienen tarea a ver si alguien lo puede pillar. Seguramente algún, como, ¿qué me decían el otro día? Un buen samaritano lo ha escaneado y seguro lo ha publicado, ¿sí? Este es muy, muy buen libro para el que lo quiera, lo pueda buscar, a ver si lo pillan. Yo lo tengo en físico, ¿no? En físico. En digital no lo he encontrado, pero tal vez alguno tiene suerte y lo encuentra y ahí nos cuenta a ver si lo pillan. Bien, entonces el capítulo tomo 1, capítulo 24 sería el tema de juntas de dilatación, que es lo que nosotros vamos a ver en el ejercicio de un edificio de 14 pisos. Lo vamos a dejar temprano hoy acá, porque esta es la parte teórica. El otro sí es más largo meter los datos, pero en una clase entera lo vamos a meter todo completito. ¿Listo? Entonces mañana vamos a hacer directo 14 pisos para estudiar el tema de la junta y dilatación. Simplemente es entrada de datos al final de la junta y dilatación. Lo único de novedoso que va a hacer la junta es cómo calcular la que acabamos de ver. Y lo otro novedoso sería cómo ponerlas con ménsuras. ¿Sí? Y listo, esas son las juntas. Es saber por qué van, ¿sí? ¿Por qué van y a qué distancia van? O cómo justificarlas, no ponerlas al final, que es la mayor parte de las veces que nos va a tocar hacer eso. ¿Sí? Y el edificio de 14 pisos está enfocado, uno, a muros de cortante, como son los ascensores, y cabezales con pilotes. Ese es nuestro objetivo en realidad, cabezales con pilotes. La junta y dilatación, más que todo, yo les enseño para que ustedes tengan una justificación para no ponerlas. ¿Sí? Para no ponerlas. Entonces lo dejaremos hasta acá. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero.